Tengan todos un buen día, es una alegría poder compartir con ustedes este programa, nuestros 15 minutos con él. Nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor trataremos de desarrollar un tema a base de una pregunta, y la pregunta de hoy, pastor, es ¿qué es el año del jubileo? ¿Qué es el año del jubileo? Es un gusto estar con ustedes y esta mañana vamos a hablar en relación con lo que es la economía. Parece que Dios no tuviera que ver en la economía, pero sí tiene que ver en la economía, y me refiero a las macroeconomías, ¿verdad? No solamente a nuestra economía. Entonces, la ley del uso, que fue en nuestros 15 minutos anteriores, en lo que se refiere al dinero, es un principio tremendo. A interés compuesto, el dinero crece a una tasa sorprendente. Dice que el barón de Rothschild decía que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo, ¿verdad? Porque si una persona toma $100 y los duplica cada año durante 20 años, tendrá $50 millones. Si sigue duplicando las sumas durante otros 30 años, tendrá $12.800 millones, que es más dinero que el que hay en el mundo. Este es el poder del interés compuesto. Sin embargo, Dios conoce la ley del interés compuesto. Después de todo, es su propia ley de crecimiento personal en su reino. Por tanto, tomó prudentemente una disposición en Israel para contrarrestar los efectos del interés compuesto, o sea, el año de jubileo. Si tú nos pudieras leer en Levítico 25, del 10 al 13. Dice, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. O sea que era un límite para que se devolviera todo, ¿verdad? Como un reset, un nuevo inicio de actividad económica. Exactamente. Ahora, lo interesante es que cada 50 años, durante el año del jubileo, la gente tenía que hacer 3 cosas básicamente. En primer lugar, debían cancelar las deudas. Qué lindo. Se cancelaban las deudas de todos los deudores. En segundo lugar, tenían que liberar a los esclavos, porque la esclavitud es una forma de endeudamiento. Todos debían recibir su libertad, a menos que reconocieran voluntaria y libremente que deseaban seguir como esclavos. En tercer lugar, todas las tierras agrícolas, o sea, lo que llamaríamos en la actualidad los medios de producción, debían devolverse a las familias que las habían poseído originalmente. Qué lindo, ¿verdad? Que si yo te debía a ti $100,000, ese año quedaba cancelada esa deuda, ¿verdad? Y tú te quedabas contento y yo me quedaba contento, pues. Era una ley de incluso Dios. basaban en base a, en base al tiempo de lo que faltaba para el jubileo, así era el interés o la ganancia que se podía obtener en un negocio. Incluso para negociar, la persona tenía que considerar que en el año 50, cuando llegara el jubileo, eso quedaba saldado y finiquitado. Entonces, hacían los negocios en base a cuánto faltaba para el jubileo. Una tierra era más cara si faltaban bastantes años. Si faltaban menos años, era más barata, obviamente. Pues ¿verdad? así Entonces, Dios casi que manipuló la economía de Israel de esa manera para que no hubiera un enriquecimiento desmedido y una ambición desmedida de lo material en la gente, ¿verdad? Y es que la realidad es que tú puedes ser como Rothschild, por ejemplo, que manejan una de las fortunas más grandes de la tierra. Y si se mueren, no se llevan nada. Sí. Absolutamente nada. Así es. ¿Verdad? Porque el Señor dice que lo único que tenemos nosotros es la fidelidad con Dios, ¿verdad? Para permanecer para siempre, porque las demás cosas no permanecen. Así es. Entonces, cada 50 años había una redistribución de la riqueza mediante la cancelación de las deudas y la redistribución de las tierras.
se iniciaba otro ciclo de 50 años. Entonces, durante el medio siglo siguiente, se le permitía a la gente que acumularan todas las riquezas que deseaban, sin importarles límites arbitrarios de ninguna clase. Al cabo de ese periodo había otro año de jubileo, se cancelaban las deudas, se liberaban los esclavos y se redistribuían los medios básicos de producción, como lo que tú me decías, ¿verdad? Consideraban mucho los espacios de tiempo para llegar al jubileo, ¿verdad? Porque ahí era un empezar de nuevo, como decíamos nosotros aquí, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Ahora, en nuestra sociedad occidental tenemos un mecanismo de redistribución denominado depresión. Cada 50 a 56 años la acumulación de deuda se hace insoportable y los mecanismos normales del mercado libre dejan de funcionar. Se desarrolla una capacidad de exceso, los precios bajan y se produce una bancarrota. En ese periodo los bancos quiebran y los deudores se declaran en bancarrota. Cuando los deudores quedan libres, vuelven a obtener créditos. La acumulación de deuda disminuye y muchos de los medios de producción pasan a otras manos. O sea, digamos, cuando tú ves en la historia en el siglo pasado, en la época de la Gran Depresión, fue algo increíble que uno de los remedios que encontraron para paliar esa crisis tan terrible de toda la nación, porque fíjate que no solo fue el asunto financiero, sino que también hubo unas sequías sobre los Estados Unidos que nunca las habían visto. Entonces la producción bajó de una manera terrible y se vieron unas crisis tremendas las personas. Hay un historial muy grande de grandes empresarios que lo que hacían era suicidarse, ¿verdad? De la noche a la mañana se quedaron sin nada. Se quedaron sin nada y con unas deudas increíbles. Entonces, lo único que les quedaba era quitarse la vida, según ellos, pues, ¿verdad? O sea que lo que Dios ha hecho desde el principio, porque el libro de Levítico es de los inicios de la formación del pueblo de Dios. Pero desde esa época el Señor está diciéndonos a nosotros que confiemos en lo que Él nos dice, no para que nos enriquezcamos, sino para que vivamos ordenadamente, porque Dios es un Dios de orden, y el orden produce beneficios, ¿verdad? Todo el mundo quisiera ser millonario, pero Jesucristo mismo dijo, pobres siempre habrá, ¿verdad? Es parte. Hay una anécdota muy bonita de un rey en Grecia, si mal no recuerdo, que tomó el territorio que le correspondía a su reino y expropió a todo el mundo de los terrenos, y tomó el terreno y lo cuadriculó en partes iguales y le dio una parte a cada ciudadano para que nadie tuviera más que nadie ni menos que nadie. Pero dice que al cabo de 5 años los que habían sido ricos eran más ricos y los que habían sido pobres eran más pobres, ¿verdad? Porque no funciona de esa manera. Cuando hay orden y tomamos en consideración los consejos de Dios, aún en la economía, nos damos cuenta de que Dios tiene propósitos de bendición para las naciones, para las personas, para las iglesias. Pastor, Dios nos enseña a que nuestros recursos los utilicemos con sabiduría de Él. Porque el problema de muchos cristianos es que nos endeudamos y tenemos mucha más deuda que la capacidad de obtener bienes. Entonces no tenemos en algún momento cómo cubrir el tamaño de la montaña de deuda. Y es donde los cristianos nos desesperamos y muchas veces hasta le reclamamos a Dios nuestra situación mala. Pero no es culpa de Dios. Hemos tomado decisiones y esas decisiones llevan a consecuencias. Entonces siento que Dios lo que estaba enseñando a su gente era: vivan conforme a lo que puedan ustedes vivir y confórmense, sean felices con lo que tienen, y si pueden producir más, enhorabuena, produzcan más, pero sepan que no hay un límite. Es que el problema del ser humano es cuando no hay límite. ¿Qué es lo que ha pasado con Estados Unidos y su economía? Que han impreso dinero, pero ese dinero no tiene un respaldo. Entonces el valor del dinero es tan relativo, pastor. O sea, sí, y si tú tienes, como es una amalgama de circunstancias, no solo producen una cantidad de billetes, papel moneda,
sin respaldo, sino que muchas veces, como ellos no han respetado lo que Dios dice, porque en esa misma ley del jubileo había una ley que decía que la tierra, el agricultor la debía de trabajar durante 6 años, pero el 7º año la tenía que dejar descansar. Y la gente no entiende que esa es sabiduría de Dios. Pero ¿qué es lo que han hecho empresas como Monsanto, por decir un nombre, que Dios me perdone por mencionarlo? Pero lo que han hecho es hacerle creer a la gente que con aditamentos químicos van a hacer que la tierra produzca más y produzca más, y eso no es cierto. Las tierras están agotadas, están agobiadas, nunca las han dejado con una tranquilidad, con un respiro como lo que Dios manda. Y parece ridículo lo que digo, pero no es ridículo, es la verdad lo que Dios dice. Producimos cantidades de basura, pastor, estamos llenando de basura este planeta, de todo tipo, basura de todo tipo. Y no tenemos consideración a lo que Dios nos ha dado. Abusamos y al no haber límites, pastor, Dios sabe por qué nos pone límites. Los límites son buenos, son sanos. Por eso hablaba de esos 6 años. Y el límite era el 7º año, que había que dejar descansar la tierra. Luego volvían a sembrar en el primer año subsiguiente, y entonces la tierra seguía produciendo 6 años como que era tierra ubérrima, porque estaba bajo la bendición y el orden de Dios. Porque Dios lo que quería es que la tierra les produjera siempre. Y Dios era tan misericordioso que les decía, el 6º año, como ustedes están en obediencia, ese 6º año va a producir 3 veces. Va a producir para el 6º año, va a producir para el descanso del 7º año, y va a producir mientras se siembra el primer año siguiente. Amén, Dios. O sea, Dios tenía un control perfecto. Era como el maná, pastor, como el maná, que cuando venía el día de reposo, ese día caía doble, para que tuvieran suficiente en el día de reposo y no recogieran en el día de reposo. Pero nos cuesta en nuestra arrogancia, en nuestra forma tan lógica, tan racional, hacemos a un lado la sobrenaturalidad de amor de Dios y no comprendemos que todo eso Él lo hace para bendecirnos, ¿verdad? O sea, cuando nosotros logramos comprender que lo que Dios quiere es prosperarnos, pero no de una manera de enriquecimiento brutal, perdón que use esa expresión, porque hay iglesias que se han dedicado a enriquecerse y a volverse grandes amasadores de fortunas. ¿Con qué objeto? Enriquecer a la persona nada más. Pero realmente lo que Dios quiere es que nuestra riqueza sea integral, sea una riqueza material, una riqueza moral y sobre todo una riqueza espiritual. Porque Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, dice, sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios ha dicho, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda suceder. O sea, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos respalda absolutamente y debemos creer en lo que Él nos dice. Esto que acabamos de leer es del Antiguo Testamento, pero toma vigencia si uno lo pone en práctica y tiene grandes beneficios para las naciones. O sea que en relación con lo que hablábamos de la producción pasando de una mano a otra, a continuación la sociedad adquiere una nueva vitalidad. En cierto sentido, la sociedad recomienza todo. Nuestro modo de hacer esto es muy doloroso. El año bíblico del jubileo es algo de lo que la sociedad debería aprender. De otro modo, tendremos que enfrentarnos muy pronto a una quiebra importante y a una tremenda depresión. A mí me dio una gran congoja ver en los Estados Unidos una colonia de gente de clase media alta que siempre habían tenido varios automóviles, las casas eran hermosas, eran preciosas, y en cuanto sucedió esta debacle económica en los Estados Unidos, cuando yo fui al año siguiente, vi a esas personas viviendo en un campo, en tiendas de campaña, porque lo habían perdido todo. Habían perdido sus hogares, sus casas, sus automóviles, habían perdido incluso muchos sus trabajos, y era una situación terrible. Vi familias con rótulos pidiendo dinero, no hemos desayunado, no hemos almorzado. Era impactante ver
en el primer país del mundo, en el país más poderoso de la tierra, viendo gente que el año anterior habían tenido suficiente, pidiendo limosna. O sea, a veces no creemos lo que Dios nos dice en su palabra, pero cuando Dios nos dice algo en su palabra, nos está tratando de ayudar, de exhortar, de abrir nuestros ojos para que veamos con claridad lo que de ordinario no lo vemos, hermanos. Nosotros queremos dejar en el corazón de ustedes la fe en la palabra de Dios, porque Dios lo que anhela es que nosotros disfrutemos el tiempo que estemos en esta tierra, tomados de su mano, obedeciendo sus preceptos, escuchando con atención su palabra, porque lo único que anhela es que nosotros progresemos de día en día, pero como les decía reiteradamente, de forma integral. Nuestro hermano nos despide en oración y que sea una bendición para ustedes lo que la Biblia nos dice a todos. Amado Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Señor, que podamos tener la sabiduría para administrar como buenos mayordomos lo que tú nos das. Por favor, Jesucristo, yo te pido que tú entres en el corazón y en la vida de aquellos que no te conocen. Te rogamos que por estos medios las personas puedan saber de ti, Jesús, y puedan saber que tú eres un Dios lleno de bondades, de misericordia, pero también de muchos lineamientos que solo traen beneficio para los que creen en ti. Padre bendito, por favor, llena cada corazón y cada vida de aquellos que vean este video. Señor, te lo agradecemos este tiempo y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.